Continuando con las obras de León Bautista Alberti, vamos a seguir hablando de sus proyectos. Alberti llegó a Mantua también recomendado como arquitecto y realizó los diseños de dos notables iglesias en esta ciudad. La primera, San Sebastián, iniciada en 1460. En este sentido, Alberti se basó un poco en los conceptos de los edificios de planta centralizada y, por qué no decirlo, también un poco en la capilla Pazzi de Brunelleschi, haciendo un edificio de planta central con un gran pórtico de entrada, aunque aquí lo repitió dos veces, tiene doble pórtico y una triple cabecera absidial, los dos ábsides laterales haciendo las veces de transepto y la cabecera en la parte superior. Es decir, es el primer edificio que diseña Alberti con una planta centralizada. La fachada de la iglesia de San Sebastián de Mantua iba a ser un templo clásico, muy apegado a los cánones tradicionales. Era un templo de 6 columnas, hexástilo, de orden corintio, con un gran entablamento y frontón en la parte superior. El proyecto de fachada realizado por Alberti fue reconstruido teóricamente por Rudolf Wittkower en el siglo XVIII a finales, porque la fachada nunca se construyó tal como Alberti la había diseñado. En este caso vemos que se trata de la combinación de entablamento de un templo clásico partido a la mitad por una ventana que remata en un arco de medio punto para crear más dinamismo en cuanto al lenguaje articulado de la fachada, y todo inscrito dentro de un esquema de proporciones derivadas de la proporción áurea y de su relación con el cuadrado. En esta foto podemos ver cómo la fachada del templo de San Sebastián de Mantua fue construida y permanece en la actualidad. Aquí se advierte que se alteró el diseño de Alberti. Se eliminó la escalinata que había en la parte inferior para poner dos escaleras laterales y así dejar un acceso desde el exterior a la cripta que está en la parte baja del edificio. También se eliminó la columnata que había prevista para la fachada y se suplió esta columnata poniendo 4 pilastras de poco relieve, dejando una fachada bastante más plana y con menos interés que la que había diseñado el arquitecto. Cuando vemos la sección de San Sebastián de Mantua, vemos que es un espacio monumental, muy tendiente a una altura bastante grande, y no se sabe si es porque Alberti no la diseñó o simplemente porque no se construyó, aunque parecería que sí debía haber tenido. Era una cúpula en la parte central del edificio. La cúpula no se construyó, pero repito, no se sabe si Alberti dejó en su proyecto proyectada esta cúpula. También debería haber tenido una bóveda en los dos vestíbulos, tanto el vestíbulo principal de entrada como el secundario que conecta con la nave principal, y no se construyeron. En vez de eso se puso unas estructuras de madera con un techo de tejas para cubrir el espacio. Sin embargo, la volumetría general del edificio sigue siendo fiel hasta donde fue posible al modelo que Alberti propuso, destacando este gran espacio central. Es un gran cubo que está rodeado por las cabeceras coronadas por grandes ventanales circulares y la fachada. Finalmente llegamos a su último proyecto, el más monumental y tal vez el más importante de todos, la iglesia de San Andrés o San Andrea de la propia ciudad de Mantua. Esta iglesia fue iniciada en 1470 y se conservó bastante fiel, o se ha conservado bastante fiel al diseño de Alberti. Se inició 2 años antes de su muerte y se concluyó hasta el siglo XVI, unos 100 años después de la muerte de Alberti. Este edificio definitivamente es el más importante de su trayectoria y también es el más monumental y revolucionario, sobre todo en los aspectos especiales. Aquí vemos la fachada, que es un gran templo de 4 columnas con una superposición de un arco del triunfo. Alberti aquí introduce un elemento nuevo que vamos a ver. El diseño de Alberti es un templo de nave única cubierto por una bóveda de grandes dimensiones y una cúpula sobre el crucero. Hasta ahora nada fuera de lo común, digámoslo así. Sin embargo, nunca se había construido una iglesia de estas características con una bóveda tan amplia en la parte central de la nave única.
sobre todo porque la tradición constructiva heredada de la Edad Media postulaba el diseño de plantas basilicales para los templos. Como la gran bóveda ejercería fuertes cargas sobre los muros laterales, Alberti diseñó unas capillas anexas que estructuralmente harían las veces de contrafuertes para sostenerlos. Además, diseñó la bóveda con casetones para aligerar su peso y presión. Regresando a la fachada, aquí se vuelve a repetir el esquema de arco de triunfo con frontón, pero esta vez se experimenta con una superposición de elementos clásicos. El arco del triunfo, ya mencionado, y un templo clásico tetrástilo de orden corintio, creando así una sintaxis nueva por la combinación de ambos elementos. Este tipo de solución formal para la fachada sería luego adoptado por gran cantidad de arquitectos en los siglos sucesivos. La volumetría externa de la iglesia de San Andrés de Mantua recuerda a las grandes construcciones romanas y también a las bizantinas, con profusión de volúmenes concatenados que se supeditan al volumen central de la nave y la cúpula del crucero. Cuando ve uno la sección de la iglesia se ve la cúpula. Esta fue construida hasta el siglo XVII y aquí se puede apreciar en esta sección la bóveda con casetones y los grandes arcos que articulan la nave con las capillas laterales. Alberti seguramente se inspiró para estos elementos, tanto la bóveda como los grandes arcos que articulan las capillas laterales, en la Basílica de Magencio y Constantino que había visto en Roma, de la cual aquí se muestra una fotografía donde vemos exactamente estos grandes arcos abovedados que dan hacia los espacios internos de las partes laterales de la gran basílica, cuya bóveda central ya se había perdido para ese entonces y no existe. Esta foto del interior de San Andrés de Mantua nos muestra realmente la novedad y la revolución del concepto de Alberti para crear un espacio homogéneo interno, monumental y de grandes proporciones. Es la combinación de la nave única con su bóveda y los grandes arcos que dan a las capillas laterales, creando un espacio no solo amplio y majestuoso, sino además dotado de una gran luminosidad por la gran cantidad de aberturas que tiene en todas partes para que se ilumine el interior. No se veía un espacio interno tan monumental desde los tiempos del Imperio Romano o desde los tiempos de la construcción de Santa Sofía en Constantinopla. La amplitud del espacio interno fue idea de Alberti para crear un recinto donde la gente se pudiese congregar y facilitara en gran medida el discurso de la iglesia, es decir, el discurso de los sacerdotes, la propagación de la fe, etc., y contener prácticamente toda la ciudad de Mantua en su interior. La abundante decoración que vemos, que fue agregada en el siglo XVII, no impide comprender el empeño que tuvo Alberti por lograr un espacio renacentista e inmutable. En este espacio interno, además de la gran bóveda, la amplitud del espacio y los arcos laterales, destacan las pilastras y entablamentos que están diseñados en un riguroso orden compuesto, mismo que describió por primera vez Alberti en su tratado de arquitectura. Y en este sentido hay que decir que los órdenes clásicos, como se manejaban hasta entonces, eran el jónico, dórico y corintio. En el caso de los griegos, los romanos habían agregado el orden toscano, pero Alberti descubrió el orden compuesto haciendo un análisis del cuarto piso del anfiteatro Flavio, es decir, el Coliseo en Roma, y en su tratado propuso este nuevo orden que él llamó compuesto y que lo utilizó por primera vez en esta iglesia de San Andrés de Mantua. También hay que decir que el diseño de esta iglesia fue después propuesto por Vignola y construido así en el siglo XVI como ejemplo de templo contrarreformista, y fue el paradigma de los templos del barroco durante todo el siglo XVII y buena parte de templos del siglo XVIII. Para resumir la obra de Alberti, podríamos decir que su importancia radica principalmente en su labor teórica y de difusión. Alberti es el primer humanista de formación clásica que se ocupa de difundir las ideas artísticas del Renacimiento. Por otra parte, su influencia, mediante sus tratados, se va a sentir en todo el continente europeo y también en las colonias de Hispanoamérica, tiempo más adelante. Revitaliza el muro y la pilastra como elementos arquitectónicos autónomos
y espaciales. Con ello se desliga totalmente de la lógica estructural del gótico basada en elementos lineales puramente. A diferencia de Brunelleschi, que trabajaba en el contexto medieval de los gremios de constructores, Alberti no pertenece a ningún gremio. Su labor arquitectónica se limitó al diseño, separándose de los aspectos puramente constructivos. Y finalmente diremos que sus realizaciones prácticas, la mayor parte inacabadas o muy transformadas, se quedaron un tanto atrás de la labor teórica que él ejerció y de difusión. La única excepción a esto es la iglesia de San Andrés de Mantua, en donde mostró lo mejor de las lecciones aprendidas estudiando la arquitectura clásica en la ciudad de Roma y en otros sitios de Italia donde vivió.